No sé qué te has enterado tú, Paco. El maestro Paco Cruz es periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros como Las Damas del Poder, García Luna, El Señor de la Muerte, Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan. Orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Dime que encontraste que es noticia falsa, mi querido Paco. Te mando un abrazo. ¿Cómo estás, maestro? Buenos días. Vicente, fíjate, te voy a dejar picado ahorita porque regresamos a este tema, sospechoso de asesinato, ¿sí? Documentado por mí. Y nunca, nunca, jamás nadie me desmintió. Pero además, esa parte de varios capítulos de este libro, ¿sí? Carlos Iriarte Mercado viene retratado aquí. En 2008 publiqué este libro, así que sabes desde cuándo sigo a Carlos Iriarte Mercado, pero déjame, ahora regresamos, te voy a dejar picado con eso. Vicente, ¿por qué los dueños de Dodgers y luego del Rose Bowl pudieron correr al ICE de los estadios? Es una pregunta que nadie se hace, ¿sí? ¿Por qué los corrieron? ¿Por qué se fueron? ¿Y por qué no hicieron ruido? Bueno, tú sabes lo primero, el béisbol representa al año un negocio de 12,000 millones de dólares, con cifras checadas anoche, 12,000 millones de dólares al año. Y los 30 equipos que conforman la Liga Mayor de los Estados Unidos promedian un valor de 2.5 billones de dólares. ¿Sabes qué broncas se habrían echado? No el ICE, no el FBI, no. ¿Sabes qué broncas se habría echado Trump? Con todos los deportes. Eso sí, eso sí lo derrumban, eso sí lo tiran, ¿eh? Meterte con el béisbol o con el fútbol americano es una locura. Ah, el béisbol se espera que en los próximos 10 años represente un negocio de 27,000 millones de dólares. Así que por eso no se van a meter con los estadios, porque es meterse con la gente, con los electores directamente, y sería hacer un trabajo político que no aguantaría Trump. Y del lado, tú recuerdas, el fútbol americano representa un negocio de 23,000 millones de dólares y puede crecer hasta 40,000 millones de dólares en los próximos 10 años, Vicente. Así que por eso cuando los gerentes, dueños de Dodger Stadium o de Rose Bowl, los corrieron, se fueron. Eso representa el béisbol, esto representa el fútbol americano. ¿Tú recuerdas que hace unos meses, por ejemplo, Trump, el gobierno de Estados Unidos, discúlpame, el gobierno de Estados Unidos iba a prohibir la importación de aguacate mexicano para el supertazón? Y recuerdas que llegaron a un arreglo inmediato. ¿Por qué? Porque los consumidores del supertazón gastan uh, por lo menos 65 toneladas de aguacate, Vicente. Eso, solo 65,000, discúlpame, 65,000 toneladas comen de guacamole solo en el supertazón. Así que tú ya te imaginas lo que habría pasado si la policía de Los Ángeles o quien sea hubiera entrado al estadio, al Dodger Stadium, a sacar, a cazar a migrantes, hace un tema político del deporte. Y los fanáticos del deporte tumban a Trump, porque todos son electores, abiertamente, todos son electores. Lo mismo en el supertazón, así que al deporte de Estados Unidos, al básquetbol, al fútbol americano y al béisbol no lo van a tocar. Pueden ir los indocumentados. Ahora, hay que tener cuidado porque los indocumentados si van por los alrededores de los estadios, van a estar los agentes de la ICE, del FBI, los que sean, los van a ir a cazar afuera, pero adentro no van a entrar. No van a entrar. Hay que tener cuidado en las afueras, en los alrededores. Así que yo no iría al estadio, pero nunca, jamás, digo, si soy indocumentado o a lo mejor soy ciudadano, pero tengo un familiar que es indocumentado, porque te van a ir a cazar, no adentro del estadio, pero afuera sí, no van a ser un tema político. Eso es lo que representa el deporte en Estados Unidos, Vicente. Por eso se fueron los agentes del ICE de Dodger Stadium y por eso no llegaron al Rose Bowl y no van a llegar a ningún estadio cuando haya un juego local. Y si un juego local, nacional, no importa, no se van a meter con el deporte. ¿Por qué? Por lo que yo te decía, representa todo esto, pero es hacer un tema político del deporte y eso sí le pega en las urnas, en las encuestas a Donald Trump. Y ahora, Vicente,
a despejarte la duda. ¿Desde cuándo conozco a Carlos Iriarte Mercado? Por lo menos lo conozco desde 2005, lo sigo. Lo sigo desde mucho antes que se incorporara como militante del PRI, como militante del equipo de Arturo Montiel Rojas en la gubernatura del Estado de México, como parte de los consentidos. Él es de los 5 originarios Golden Boys que nombró a Arturo Montiel cuando era gobernador del Estado de México. Era compañero de Enrique Peña Nieto, pero siempre fue priista. No, no, no siempre fue priista. El 27 de enero de 1997 era principal sospechoso con Rubén Mendoza Ayala, que en algún momento fue candidato a la gubernatura del Estado de México, con Ulises Ramírez, que también fue un político poderoso en el Estado de México, del asesinato de Abraham Talavera López, que no es nada, no es cosa menor, ¿eh? Abraham Talavera López fue en el gobierno de José López Portillo, fue el director de la policía política de este país. Era considerado como, mejor que Fernando Gutiérrez Barros, para que tengas una idea, ¿sí? Mejor que Fabio Manlio Beltrones. Ha sido el político mexicano, del mexiquense más destacado. Así que el 27 de enero de 1997 encontraron un muerto en su departamento a Abraham Talavera López en la colonia Lomas de Revolución, en Tecamachalco, Naucalpan. ¿Sí? Primero lo encontraron muerto, se habló de, a lo mejor se quitó la vida, pero yo recuerdo, te voy a decir hasta nombres, en esa época el encargado de despacho de la Subprocuraduría del Estado de México en la zona de Tlalnepantla, Sebastián Cruz Vargas, informó que no fue una muerte simple ni accidental, sino un asesinato perpetrado en el interior de la lujosa residencia de Abraham Talavera López, que había ocupado había sido embajador de México en Guatemala, todos los cargos posibles en el PRI. Todos, Vicente, en el PRI nacional estoy hablando, además del PRI del Estado de México. Abraham Talavera López era un político más brillante que Carlos San González, para que tengas una idea del nivel que hablo, más brillante que cualquiera de los exgobernadores del Estado de México. Abraham Talavera López era un hombre, nacido primero en Tenango del Valle, un pueblo adelante de donde yo crecí, no sé, 20 minutos, no sé cuántas veces he ido a Tenango del Valle, pero cualquier cantidad, Vicente, a comer barbacoa los domingos, a tomar piñas. De ahí era originario Abraham Talavera López, así que primero fueron sospechosos el secretario auxiliar de Abraham Talavera López, Miguel Ángel Córdoba, que fue la última persona que lo vio en vida. Y resulta que después de los análisis periciales o los forenses, revelaron que la víctima, Abraham Talavera López, fue golpeada primero con un objeto contundente, decían con un tubo o un bate de béisbol, un tubo de acero. Abraham Talavera López recibió 4 golpes en la cabeza, uno en la espalda y otro en el tórax. Así que no fue una muerte muy sencilla, fue violentísima. Había en la mansión, porque era una mansión, ahí en Tecamachalco, había sangre por todos lados, huella de violencia. Se descartó de inmediato que hubiera sido algún desconocido, porque no habían forzado la entrada de la residencia de Abraham Talavera López. Así que fue un asesinato. Yo te decía, ¿quién fue Abraham Talavera López? Yo te decía, fue director de la policía política de este país, el mayor espía de José López Portillo, y luego Miguel de la Madrid lo envió a Guatemala como embajador, pero fue líder juvenil del PRI, fíjate, fue director del Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales, CEPES del PRI, fue delegado general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Campeche, fue titular de la Comisión de Asuntos Internacionales, fue coordinador de asesores, fue fundador de la revista Examen, fue director general del Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales, IEPES del CEN del PRI, y fue integrante del Consejo Político del Estado del PRI del Estado de México. Así que era un hombre, pero además era muy amigo, en serio, de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Estaba pegado a Abraham Talavera López a Luis Donaldo, ¿sí?
había estudiado, era un tipo brillante, era corrupto ciertamente, Abraham Talavera López era un ladrón, pero había estudiado en el Colegio de México, en Chile, en Perú, en la Universidad de Harvard, fue becario en la Universidad de Oxford de Gran Bretaña, y cuando José López Portillo llegó a la presidencia lo nombró titular de la Dirección de Investigaciones Políticas, que es a donde tuvo acceso a todos los archivos de la clase política mexicana. Bueno, la Dirección de Investigaciones Políticas era la policía política de este país, así que Abraham Talavera conocía a los Guillermos de todo, los secretos de todo mundo, como Fernando Gutiérrez Barrios, como Genaro García Luna, sí, era de ese nivel, Vicente, y no sé, nadie se acuerda porque, bueno, pues fue en 1997, pero aquí lo tengo guardado, aquí lo tengo, no te digo que lo tengo guardado, es parte de negocios de familia. Ve cómo me reivindica la historia, Vicente, ¿sí? Y después se descubrió, bueno, después hubo otro sospechoso del asesinato, Guillermo Comisó García, que también era secretario de Abraham Talavera, y se descubrió que no lo golpearon con un bate, sino con una botella de whisky, hasta conozco la marca, fíjate, Johnny Walker. Así que ese crimen acaparó las páginas, como muchos crímenes políticos o de famosos, de personajes que son importantes, entre comillas, acaparan las páginas de los diarios un rato, pero después se pierden en la historia. Se pierden y uno lo deja, pero a este personaje lo retomo en 2005, cuando es la campaña por la gubernatura del Estado de México. El candidato del PRI era Enrique Peña Nieto, el candidato del PAN, Rubén Mendoza Ayala. ¿Sí? La campaña del PRI la controlaban quién, Jesús Murillo Caram y Miguel Ángel Osorio Chong. Para que tengas una idea por qué fueron tan importantes Osorio Chong y Murillo Caram en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y desataron una guerra violentísima contra Rubén Mendoza Ayala, que estaba 15 puntos arriba, según las encuestas del PRI, 15 puntos arriba de Enrique Peña Nieto. Según las encuestas del PAN eran 10, pero las encuestas del PRI decían que estaba 15 puntos arriba. Así que armaron una campaña sucia, violentísima, de la mano de Murillo Caram, de la mano de Osorio Chong, de la mano, claro, de Arturo Montiel Rojas. Yo todavía, bueno, en este libro platico, y esa es la importancia de este libro, por ejemplo, tenían fotos para vincular a Rubén Mendoza Ayala, que ya murió, ahora el libro salió cuando estaba vivo, ¿verdad? Para vincularlo en pederastia, ¿sí? Y de este En grupo es orgías. y de este grupo es ese personaje el que quieren, bueno, el que aparentemente se podría ir de costos de Eso votos. del grupo de Rubén Mendoza Ayala, el 27 de enero del 97, estaban en una fiesta con Rubén Mendoza Ayala, y debo decirlo, era una fiesta homosexual, abiertamente, ¿sí? Abiertamente. Hay una bronca, hay una pelea, y Carlos Hidarte Mercado, Rubén Mendoza Ayala, que había sido alcalde de Tlalnepantla, pelean, riñen con Abraham Talavera, lo patean todos, lo golpean, suena un balazo y lo matan entre 3 personas. Y una de ellas era Carlos Iriarte Mercado, que fue un desertor del colegio militar en México, y Abraham Talavera López le solucionó los problemas. Así que ese es Carlos Iriarte Mercado, y ese es, ¿qué es? Es un pago de favores abiertamente, Vicente. Yo sé que tú eres muy decente. No, es un pago de favores de Claudia Sheinbaum Pardo. El nombramiento de Alejandra del Moral Vela tampoco se justifica. Una mujer vinculada a un desvío de recursos de 5,000 millones de pesos para su campaña en la gubernatura, pero vinculada a otros fraudes violentos, groseros, por ejemplo, a un inmobiliario con Peña Nieto, con Alfredo del Mazo Maza, con Arturo Oye, por Montiel, cierto, con Elvira Paco, Villegas. Sí, oye, por cierto, y lo de los 5,000 millones de pesos, ahí quedó. ahí está trabajando, como ya dijiste, que el cargo de Alejandra del Moral Vela, responsable de relaciones internacionales. Ahí están los 5,000 millones de pesos, Vicente. Así que si a mí me preguntas, yo digo, aunque no me lo preguntes, te lo digo, para mí el nombramiento de Alejandra del Moral Vela, que es una mujer desalmada y es una mujer sin principios, vinculada, que además ordenó en su momento
secuestrar momentáneamente y torturar a una periodista mexiquense. Aquí lo dimos a conocer, Vicente, aquí la entrevistamos. La Claro. entrevistaste, tú disculpa que me suba al camión, 5,000 millones de pesos, pero vinculada a un fraude inmobiliario, una tranza inmobiliaria de 65,000 millones de pesos cuando fue alcaldesa de Cuautitlán Izcalli. ¿Sí? Entonces, es un pago de favores. Lo de Carlos Iriart, lo de Carlos Iriart de Mercado tampoco se explica. Es otro pago de favores. Aquí en el Grupo Atlacomulco, abiertamente, no hay, después del asesinato de Abraham Talavera López, Arturo Montiel Rojas reclutó a Carlos Iriart de Mercado. Lo hizo secretario de Seguridad en el Estado de México. ¿Sí? Y en ese contexto conoció a Enrique Peña Nieto, y Enrique Peña Nieto también lo hizo un hombre de confianza, y lo incluyeron en el Grupo Atlacomulco, tanto que de los originales Golden Boys que creó Montiel para sucederlo en la gubernatura, cuando él pensaba que iba a ser presidente de la República, y Carlos Iriarte Mercado entró en ese grupo, Vicente. Así que Carlos Iriarte Mercado es un pago de favores de Claudia Sheinbaum Pardo, porque a menos que desmientan, porque no es una noticia que se haya publicado la solicitud o se haya presentado al Senado la solicitud de la presidencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para la ratificación de nombramientos de estos cónsules. Ve, está en todos lados, no es Reforma, no es un periódico, todos los periódicos, es un comunicado de, de la Secretaría de Gobernación que entregó la Secretaria de Gobernación, para el nombramiento o ratificación de 10 cónsules, 4 de ellos de la 4T, 4 diplomáticos, 2 priistas. Así que no es una volada, Vicente. Cuando se publica en un periódico, tú y yo sabemos que puede ser una volada. Cuando decimos eh, se dieron a conocer unas listas, ya decimos, no es una lista, pues todo el mundo hace sus listas, pero no hay un periódico que yo haya revisado allí en las ediciones de jueves, que no dé la entrega de la solicitud de la secretaria de Gobernación, un oficio, para que veas. Es un oficio fechado el 12 de junio, firmado por el canciller Juan Ramón de la Fuente, remitido a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a través de la secretaria de Gobernación. ¿Para qué es ese oficio? Para el nombramiento, ratificación de nombramientos consulares enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En el documento se incluyen 4 diplomáticos de carrera, a 4 políticos cercanos a Morena, ahí están todos los nombres, yo me enfoqué en uno porque lo conozco bien, y 2 exmilitantes del Partido Revolucionario Institucional. Estos 10 personajes van a representar a México en ciudades de Estados Unidos, ya lo dijiste, Carlos Iriarte Mercado en Boston, en Canadá y Brasil. Así que es una solicitud, no viene un periódico, todos, a menos que Claudia Sheinbaum Pardo, y yo lo he hecho directito, Vicente, de mi ronco pecho, a menos que Claudia Sheinbaum Pardo se atreva a desmentir a todos los periódicos que, como fue ayer, yo no he visto el desmentido. ¿Y por qué digo fue la presidenta? Porque el oficio lo manda ella, es a nombre de ella. Ella es la responsable de nombrar a los cónsules, claro, por recomendación del canciller, Juan Ramón de la Fuente, que es muy cercano a quien, Alejandra del Moral Vela, y a quien recomendaron, pues a través de Alfredo del Mazo González, a quien, a Carlos Iriarte Mercado, pero es este personaje que te platico, Vicente, que tiene un historial negrísimo, negrísimo, más allá de que haya sido Claro. protegido de Montiel, protegido de Peña, alcalde de Huixquilucan, y pertenecido a un grupo que desde 42 y hasta 2018 saqueó el Estado de México. Así que para, Así es. para mí, para mí, sí, digo, es un pago de favores de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a menos que haya metido su nombre a una tómbola y ya haya salido como premio. Pero, pues sí hay que reclamarlo, Vicente. Bueno, sí, no tenemos por qué quedarnos callados. La simpatía, el apoyo a la 4T, allí está. Pero es un personaje que no conozco hoy, Vicente, que es parte de negocios de familia. Sí, es uno de los personajes importantes, y toda la historia del asesinato de Abraham Talavera López viene contada con detalle, lujo de detalles, cómo recibí la información, a dónde me la enviaron, las fotografías que me enviaron, todo me lo enviaron a mi correo electrónico, Vicente, en aquella campaña de 2005.
Pues no solo del asesinato de Abraham Talavera, todo lo de Rubén Mendoza Ayala, pues hay que guardar toda esta documentación y darle otra ojeada a tu libro, mi querido Paco, porque de confirmarse que el ex líder del PRI en el Estado de México está siendo considerado a cónsul de Boston en Estados Unidos, pues hay que por lo menos preguntar si es el perfil que necesitamos para la defensa de nuestros paisanos. De antemano, mi opinión es que no, pero bueno, déjame saludar también a Jaime, al querido Jaime Hernández, por décadas periodista corresponsal de México en el extranjero, corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos, y gran carnal, gran amigo de este espacio libre como el viento. Buenos días, Jaimito. Buongiorno, caballeros, ¿cómo están? Pues estamos hablando de este cabrón que parece que se quiere colar a un consulado. Estamos hablando de Kristi Noem, que madrugó para decir en redes sociales que el 75% de los arrestados por ahí son criminales violentos, cuando creo que con las imágenes estamos refutando estos dichos. Y también Grupo Electra deberá pagar alrededor de 2,000 millones de pesos por impuestos que arrastra desde 2012, luego de que un tribunal en materia administrativa fallara por unanimidad en contra de la empresa de Ricardo Salinas Pliego, que no ha de haber podido dormir. El 10º tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, conformado por 3 magistrados, determinó que Grupo Electra deberá pagar por la omisión de impuestos sobre la renta correspondiente al ejercicio 2012, aunque este fallo aún se puede apelar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque creo que ahí se la va Appellation, Salinas Pliego, cuyo pleno en septiembre estará conformado por los nuevos ministros que resultaron de la elección en el Poder Judicial. Una cosa es que le cobren, otra cosa es que pague el cabrón, pero bueno, creo que está más cerca el momento en el que Ricardo Salinas Pliego tenga que pagar. Ahí van quedando los temas, mi querido Jaime. Sí, se le va acabando el tiempo a Ricardo Salinas Pliego. Yo creo que es de justicia que ya pague este bandido sus impuestos. Hemos visto cómo últimamente se ha puesto a chillar, asegurando que el presidente López Obrador lo traicionó, que él confió en él. Pero ¿cuántas veces el presidente López Obrador detalló los acuerdos alcanzados de buena voluntad con Ricardo Salinas para que pagara, y aún así se negó, alegando que estaban mal hechos los cálculos, que lo que decían que debía no era cierto, en fin, resistiéndose Ricardo Salinas Pliego, pero claro, porque él confiaba en que en la Suprema Corte pues siguieran poniendo freno a estos cobros. Así es que yo creo que a partir de ahora, y sobre todo después de las denuncias y las acciones presentadas por Lenia Batres, antes de que esta Suprema Corte se retire el 31 de agosto, pues va a ser muy interesante, ¿no? Va a ser muy interesante cómo maniobra este hombre para tratar de evitar, pero yo creo que la suerte está cantada. Ahora, fíjate, por otro lado, y en algo que tiene que ver mucho con nuestros paisanos y con la economía de México, hoy nos enteramos que finalmente la iniciativa de ley que está incorporada en la ley de presupuesto y la ley fiscal de Estados Unidos, se ha reducido, se ha cortado significativamente el famoso cobro a las remesas. Ahora los republicanos en el Senado han propuesto que el cobro de las remesas se va a recortar o acotar significativamente, afectando solamente a las remesas que sean enviadas en efectivo, en giros postales o cheques de caja. Repito, quedaría limitado el cobro del impuesto del 3.5% a las remesas que se originen en efectivo, giros postales o cheques de caja. Esto es los cambios significativos que se han dado en el proyecto del Senado. ¿Se acuerdan que cuando parte de la Cámara de Representantes, que es la Cámara de origen, se había reducido al 3.5, pero el Senado ha acotado aún más el tipo de remesas
Así es que este es un giro significativo, interesante. Y por otro lado, hoy Donald Trump, ya ven que anda de hocicón, porque resulta ser el que el Tribunal Noveno de Apelaciones, cosa que es rara porque el Tribunal Noveno de Apelaciones suele ser un tribunal de corte progresista, pero bueno, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminó ayer por la noche que el presidente Trump puede conservar el control de la Guardia Nacional en California por el momento. Así es que ya ven que Gavin Newsom, el gobernador de California, había disputado el control de la Guardia Nacional estatal, y después de esta decisión, el presidente Donald Trump puso en su red social de Truth Social, dice, gran victoria en el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito sobre el poder fundamental del presidente para llamar a la Guardia Nacional. Los jueces obviamente se dieron cuenta de que Gavin Newsom le dice Newscom, en lugar de Newsom le dice Newscom, o sea, basura nueva, algo así. Los jueces obviamente se dieron cuenta de que Gavin Newsom es incompetente y está mal preparado, pero esto es mucho más grande que Gavin, porque en todo Estados Unidos y nuestras ciudades y nuestra gente necesitan protección, somos nosotros quienes se la daremos. Si la policía estatal y local no puede, por cualquier razón, hacer su trabajo, nosotros lo haremos. Así es que golpe bajo a Gavin Newsom, que defendía el Estado de Derecho de California a tener control sobre la Guardia Nacional, que ha federalizado. Solamente se puede federalizar, hay que recordar, cuando el país está siendo invadido o cuando hay un desastre natural. Son las únicas dos situaciones. Pero el Tribunal Noveno de Circuito, el de Apelaciones, ha dicho que por el momento la presidencia tiene razón. Así es que, pues, a tragar camote. Y esto, pues, evidentemente envalentona aún más al presidente Trump, pero en el curso de las últimas horas hemos visto cómo realmente las redadas se han endurecido, los centros de trabajo comienzan a estar desiertos, los campos de cultivo, los mercados. Es impresionante lo que está ocurriendo, pero ya saben, bajo presión de Stephen Miller, que es el responsable de este proyecto para impulsar las redadas, pues la Casa Blanca sigue envalentonada, Cristi, no hay más de lo mismo. Ahí le preguntaron a Tom Holm que qué pasaba, que si acaso la posible intervención de Estados Unidos en Irán iba a dificultar el trabajo de las redadas, y él dijo, no, nos vamos a concentrar sobre todo en la ciudad de Santuario, y la única, digamos, noticia alentadora de ayer fue la decisión de los Dodger Stadium de no permitir el ingreso de agentes de inmigración, y creo que fue una decisión, ya comentó de esto el maestro Paco espléndidamente, y yo creo que pues esta batalla va a seguir, porque esto quiere decir que Donald Trump está de alguna manera haciendo caso a su base más extrema, más radical de MAGA, es decir, la que encabeza Steve Bannon, que ha dicho que esta guerra doméstica la tiene que librar y terminar Donald Trump antes de concentrarse en la posible intervención de Estados Unidos en Irán. Y hoy finalmente, este viernes, se reúnen, ya se están reuniendo los representantes de Alemania, Francia y Gran Bretaña con el ministro iraní, con la representación iraní en Ginebra, con la esperanza de alcanzar un acuerdo similar al que se alcanzó en 2015. En 2015 se alcanzó ahí precisamente en Ginebra un acuerdo integral, y que después, en 2018, fue anulado por Donald Trump, que hoy vuelve, fíjate, después de que Obama había conseguido un acuerdo integral en el 2015, Donald Trump retiró a Estados Unidos unilateralmente en 2018, y ahora él es el que está invitando a Irán para que regrese a la mesa de las negociaciones. En cualquier caso, aunque Irán ya está presente en estas negociaciones en Ginebra, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán fue hoy muy claro. Irán no va a negociar hasta que Israel cese sus ataques. Esa es la primera condición.
y también Irán no piensa negociar ni aceptar la cancelación de programas nucleares. Ha sido tajante. Y esta actitud tan envalentonada de Irán demuestra que Irán le está dando realmente donde menos esperaba Israel hace unos momentos. En estos momentos precisamente han vuelto a sonar las alarmas en gran parte de Israel. Ya la famosa cúpula de hierro ha demostrado que no está funcionando. Hay críticas realmente brutales contra Benjamín Netanyahu. Ayer en el Knesset le reclamaron, uno de los representantes lo acusó de someter al pueblo de Israel a una amenaza peor que la del Holocausto. Benjamín Netanyahu está viviendo sus peores momentos. Él insiste que tiene que resistir, está tratando de mantener el control del gobierno, pero no cabe duda que conforme pasan los días, la gente está cada vez más enojada. Hay críticas aceradas contra él y todo su equipo. Los ataques de Irán han dejado sorprendentemente destruido el mercado bursátil, el cuartel general del Mossad, el Departamento de Defensa, o sea, lo que nadie puede creer a estas alturas. Por eso todo el mundo está esperanzado en la intervención de Estados Unidos, pero ya vimos que ayer Donald Trump dijo que en las próximas 2 semanas tomaría su última decisión. Bueno, precisamente por el conflicto Irán e Israel, toman relevancia las palabras en su discurso de un amigo, un hombre decente, al que, bueno, se le extraña por acá en México. Me refiero a Héctor Vasconcelos, que es el embajador y representante permanente de México ante la ONU. Ayer Héctor Vasconcelos pronunció este discurso que me parece más que relevante, que no se nos olvide el tema de Gaza, que no se nos olvide el tema de los palestinos y palestinas, mientras el mundo está al pendiente del tema Irán e Israel. Vamos al discurso y ya regresamos con Norman Pearl para escuchar sus comentarios. Now give the floor to a distinguished representative of Mexico. Señor presidente, la reunión que nos convoca el día de hoy sobre la catastrófica situación humanitaria en Gaza representa el fiel testimonio de otro rotundo fracaso del Consejo de Seguridad en el cumplimiento de su responsabilidad primaria. Es un recordatorio ineludible de la manera en que la comunidad internacional ha incumplido el objetivo de garantizar la paz internacional y evitar que la humanidad enfrente la devastación y las atrocidades de la guerra. El veto del pasado 4 de junio a una resolución que exigía un alto el fuego inmediato en Gaza y el levantamiento de las restricciones al acceso de ayuda humanitaria constituye una afrenta directa a la protección de vidas humanas. Dicho veto no solo bloqueó una acción colectiva, urgente e impostergable, sino que es parte de las acciones que han desembocado en una de las peores hecatombes de nuestra era, misma que continúa prolongando el sufrimiento insoportable al que ha sido sometido el pueblo palestino. Si bien la mayoría abrumadora de los Estados miembros de esta organización clamamos por una solución pacífica y la consolidación de 2 estados, uno israelí y otro palestino, el sistema multilateral se ha visto paralizado por intereses particulares.
Mientras se preserve el uso indiscriminado del veto en el Consejo de Seguridad, la ONU se verá en ocasiones supeditada a las posiciones de uno solo de sus miembros. A estas alturas, como se ha planteado insistentemente, resulta imperativo repensar y rediseñar la manera en que funciona este Consejo y en particular su uso del veto. Mientras estamos reunidos en esta sesión, hay vidas que siguen siendo atropelladas, hay personas que están muriendo. La comunidad internacional no puede permanecer indiferente ni debe deshumanizar las cifras de las personas desplazadas, heridas o fallecidas. México condenó enérgicamente los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023, ya que ningún argumento político ni jurídico puede justificar la violencia cometida ese día. Al mismo tiempo, hemos reiterado nuestro rechazo absoluto a los ataques indiscriminados, desproporcionados y sistemáticos de que han sido objeto la población civil palestina y el personal humanitario por parte de las Fuerzas Armadas de Israel. En los últimos meses hemos atestiguado violaciones graves al derecho internacional, incluidos crímenes atroces que no pueden ni deben ser ignorados. Frente a estos hechos, México reitera su compromiso con el respeto irrestricto del derecho internacional y con la rendición de cuentas. La violencia desatada en estos días entre Israel e Irán no debe hacer que apartemos la vista de lo que ocurre en Gaza. Qué fuertes palabras, qué fuertes palabras de el embajador y representante ante la ONU, Héctor Vasconcelos, que lo que ocurre entre Irán e Israel no nos haga olvidar las atrocidades que están ocurriendo en Gaza. Déjenme saludar a Norman Pearl, porque también hay que escuchar sus comentarios. Por cierto, estaba viendo que le entregaron constancia de jueza electa a Silvia Delgado García, ex abogada en el equipo de defensa del Chapo Guzmán. Híjole, bueno, mi querido Norman, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, querido Vicente. Buenos días a los maestros. Buenos días a toda la audiencia, amplia audiencia de Sin Censura. Hoy Vasconcelos es también poner o tener la obligación de poner en un análisis a la reflexión, la condición y los actos que ha hecho el gobierno de México con respecto a Israel. Yo creo que si fuimos capaces, Vicente, de cortar relaciones con Francisco Franco, con Pinochet, con muchos dictadores, no tenemos la limitación para poder tomar una posición similar con Israel. Sabemos perfectamente bien del vínculo que tiene Israel con los Estados Unidos, que es nuestro socio más importante, y seguramente podría haber alguna sanción, pero nosotros tenemos que pensar también que México debe de actuar en congruencia con la realidad, con lo que está pasando en Gaza. Cuando el embajador Vasconcelos habla sobre el olvido de lo que está pasando en Gaza, anteponiendo mediáticamente el tema de Israel, Irán, por supuesto que tiene razón y es un llamado extraordinario, porque él sabe perfectamente bien que el grado de daño que se está cometiendo en Gaza y en Palestina en general
ha sido algo extraordinario, ¿no? Ha sido algo que nadie debe de pasar por alto. La defensa que han hecho muchos de Israel a partir de la incursión de Hamas, bueno, estuvo saldada en los primeros días, porque Israel siguió adelante con un propósito bastante aniquilador, ¿no? Ahora, se ha dicho mucho que Israel fue el creador de Hamas, y se ha dicho mucho también que esta incursión de Hamas en Israel fue financiada por el mismo Netanyahu. Entonces también tenemos que poner como un antecedente algo tan grave si eventualmente hubiera sucedido de esa manera. Lo que sí es cierto es que la ONU fue incapaz, ese podría ser otra parte del análisis, la ONU ha sido incapaz de muchas cosas, pero fue incapaz de llamar la atención de Israel para que suspendiera su invasión y la destrucción que está haciendo en Gaza. Ahora, el derecho de veto es un absurdo. El derecho de veto para 5 países es una tontería. Yo recuerdo perfectamente bien el bloqueo a Cuba, cómo ha sido rechazado por prácticamente todas las naciones del mundo a través de la ONU, y han prevalecido la opinión y el derecho de veto de Estados Unidos y de Israel, a veces antes Colombia, ahora por supuesto que no. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Yo creo que México tiene que considerar romper relaciones con Israel en virtud de sus conductas, en virtud de lo que ha estado sucediendo en Medio Oriente y donde parece que nadie los puede detener, ¿no? Esto es debido al apoyo de los Estados Unidos, que es copartícipe, es cómplice de una matanza que se está dando en un país ante un pueblo inerme, sin armas, sin alimentos y sobre todo con el abierto olvido del mundo. Qué bueno que el embajador Vasconcelos Bueno, creo que tenemos problemas con la transmisión con Norman Pearl, con su conexión. Le ofrezco una disculpa a usted que nos está viendo y escuchando. Vamos a ver si regresa Norman. Y vamos a estar al pendiente ya de la mañanera del pueblo que arrancaría muy pronto. Son de las cosas que no tenemos control. Me imagino que Norman tampoco. Y bueno, a la brevedad regresaremos con Norman Pearl. Oigan, nada más por no dejar, maestros. Dice el gran periodista de México, Raimundo Rivapalacio, que López Obrador es el peor presidente en la historia. Las obras faraónicas de López Obrador fueron hechas sin control ni vigilancia, modelos de una administración autoritaria y cerrada, que bajo el pretexto de que se inscribían en proyectos de seguridad nacional, no fueron sujetas de auditorías. Cada vez que la gestión de Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente de la historia, como lo califica su sucesora Claudia Sheinbaum, está mostrando que es exactamente lo contrario. Es el peor presidente de la historia. Faltó la risa de Rafa Herrera, pero bueno, escucho sus comentarios para cerrar, querido Paco, querido Jaime. Y Uno espero leve que para que nos alcance el tiempo. Rapidísimo, supura Raimundo Rivapalacio por la herida. Seguramente eso se lo dictó o Genaro García Luna o Felipe Calderón Hinojosa. Yo, ya saben, @ Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Vicente, aquí estoy al pendiente y si no, nos vemos el lunes tempranito. Jaime, claro, Norma, nos vemos al rato. claro que sí, Paco. Jaime. Pues yo creo que Raimundo desde hace mucho tiempo dejó de ser referente en el periodismo nacional. Lástima porque yo lo recuerdo todavía cuando aún era un personaje relevante, pero el día que cayó en las garras de Carlos Salinas de Gortari, murió como periodista. Ya saben, a las 14 horas, no apto para cínicos, ya a las 7 de la noche,
con mi querido Norman Pearl y el maestro Paco Cruz. Por cierto, @Jaime Coburno también en Twitter. Bueno, antes Twitter, ahora X de Jaime. Les voy a reclamar a los amigos Norman Pearl, Paco Cruz, Jaime Hernández, que no me han defendido, porque traigo encima a Van Pipe de Latinus, porque ya está el Patitas de Moscajete, Fernando Belauzarán, dicen que yo hice una cobertura desde la protesta del sábado pasado en Los Ángeles, muy pedorra, y que el chingueta se llama Carlos Loret de Mola. Como ya los exhibieron en el montaje, en la maroma, ahora se vinieron encima y los traigo encima, pero en serio. Mi querido Norman Pearl, se cayó la señal hace un rato, pero cerramos con tu comentario. Sí, qué lástima, qué lástima. Bueno, hablar de Van Pipe y hablar de Belauzarán es hablar finalmente de un nado sincronizado en donde les mandan a hacer la guerra sucia, ¿no? Y yo creo que ambos no merecen ni siquiera que se les mencione porque no tienen la credibilidad, no tienen la fuerza, no tienen el poder de persuasión que tiene este canal y que tiene toda la gente racional de este país, mi querido Vicente. Pues mi querido Norman, yo estaba preocupado porque como Fernando Belauzarán es referencia en la izquierda, no, ya no existe el PRD, en la derecha, no, dice que no es del PAN, bueno, no sé qué sea este señor, pues yo por eso estaba preocupado, pero qué bueno que... A ver, mi querido Norman, hay que recordarle a la audiencia que hay duelo de bastonazos todas las noches de 7 a 9 en tu canal. Sí, así es. El duelo de bastonazos se da, pues obviamente, entre el maestro Paco Cruz, el maestro Jaime Hernández y un servidor. Esto es de 7 a 9 de la noche, de lunes a viernes. Ahí los esperamos. El canal es normanpearl.tv, por algunos que no nos puedan localizar fácilmente. Estamos contentos, vamos muy bien y bueno, poco a poquito, poco a poquito. Bueno, pues te mando un abrazo, Norman, te mando un abrazo, Jaime, un abrazote, Paco. Estamos al pendiente y avanzamos. Le duela a Van Pipe, le duela a Loret, le duela al Patitas de Molcajete. Aquí estamos y no nos rajamos. Por cierto, veo muy bajos los likes. Échenos la mano, denle clic al dedito hacia arriba, denle clic al